Aunque pasan y pasan los años, hay historias que se vuelven inmortales. Leyendas que quizás escuchaste por parte de tu abuelo o tu madre, que te quedaron dando vueltas en la cabeza. Esos misterios chilenos que van de generación en generación, que siguen erizando la piel. Somos Vanessa Fuica y Jorge Drouillas, unos amantes de la historia y todo lo oculto detrás de ella. Y esto es En la noche te acordarás. Hoy hablaremos del primer exorcismo plenamente documentado en la historia de Chile. Este misterioso hecho ocurrió en el actual Hospital San Borja, por ahí por el año 1857. El caso fue tan popular que convocó a los médicos más reconocidos de la época. ¿Les suena Lorenzo Sacié? Bueno, él fue uno de los médicos que observó este caso. Otro personaje reconocido que también quiso ser parte de este acontecimiento fue el mismísimo pintor Alejandro Cicarelli, quien pintó unos bocetos en grafito sobre este caso. Carmen Marín, quien nació en Valparaíso en 1838, era hija de un acaudalado comerciante. Desde los 12 años, estando como interna en un colegio de monjas, decía tener visiones del diablo que la atormentaba. En ellas le hablaba de hechos futuros. En consecuencia, Carmen tenía fuertes reacciones contra las imágenes religiosas. Previamente, en nuestro país, existían casos de posesión demoníaca en la época colonial. Pero, ¿qué es de distinto de este caso a otros? Es que estaba plenamente documentado por el Arzobispado de Santiago. El caso aún hoy se puede leer en el portal Memoria Chilena. ¿Y este es el primer exorcismo documentado acá en Chile? A diferencia de la época colonial, en donde más bien era un castigo social contra enfermedades mentales o incluso venganzas privadas, en este caso se siguió el método científico. Se realizó un diagnóstico, teorías y soluciones posibles al problema. O sea, ¿podríamos decir que esto se tomó con seriedad? Con la seriedad que se podía tomar en la época. Como iremos viendo a medida que avance la historia, una de las cosas más extrañas que hicieron los médicos fue hablarle en francés a la supuesta entidad. ¡Sacre bleu! Pero, ¿qué se supone que este demonio era inmigrante, extranjero? En la clase acomodada, dentro de los círculos de mejor alcurnia, era frecuente hablar en francés o con frases en francés. De hecho, desde la independencia, una gran cantidad de profesionales que llegaban a nuestro territorio eran franceses. ¿Sería así como hoy estas personas que hablan con palabras rimbombantes como hard work, newsletter, brand, big picture? Tal cual, la necesidad de validarse con saberes ajenos. Pero en esta ocasión nos adentraremos en el mismo caso de la endemoniada de Santiago. Así es, hoy viajaremos a 1857. Este fue el año del exorcismo. Todo comenzó en una fría noche de invierno. 1857. Hospicio de las Hermanas de la Caridad de Santiago. Apresúrese, parece que va a comenzar otra de sus manifestaciones. El doctor Lorenzo Sacié iba apresurado. Lo llamaron en varias ocasiones por el arzobispado para revisar un caso muy perturbador de una tal Carmen Marín.
Entiendo que la paciente ya estuvo en el hospital. Y también en el hospital de Valparaíso. Sin duda un caso agudo de histeria ovárica. Doctor, creo que es mejor que no subestime lo que va a ver. Puede ser muy perturbador y si no está debidamente preparado, puede asustarse. Se lo advierto desde ya. Nada de eso. Simplemente este es un caso de histeria juvenil que el arzobispado ha llevado demasiado lejos. En ese momento, el doctor y la hermana entraron a la habitación de Carmen Marín, donde la temperatura descendió bruscamente. Se nota que la habitación no es salubre, porque tienen a esta niña con un frío glacial. No es la habitación. Ha comenzado a manifestarse. El doctor llamó a 3 ayudantes para aplicar el cloroformo y de esta manera controlar a la enferma, pero fue imposible. No podían sostenerla. Es la histeria, no hay duda, es la histeria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En medio del caos, mientras intentaban contenerla, percibieron el miedo del doctor Sacier. Carmen Marín, o lo que fuera que estuviera en esa habitación, comenzó a lanzar groserías en francés. En un momento, una de las enfermeras que la visitó se agitó terriblemente. Levantó el pecho de un modo extraordinario. Formó un gran ruido con los líquidos que había en su estómago. Y cuando el evangelio iba en más de la mitad, dobló su cuerpo, abrió cuanto pudo la boca, tomó un aspecto verdaderamente horripilante y los cabellos se le erizaron. En una palabra, no parecía una criatura humana. Estoy muy ocupado para este acto de vagaité. No me quedaré a este espectáculo. Entonces el ruido de la lluvia se hizo tan fuerte que el aterrorizado médico es lo único que pareció escuchar. Doctor, ¿dónde va? Dígame qué es lo que tiene la enferma. ¿Qué tiene Carmen? Bueno, ella tiene un trastorno. En unos días lo podría diagnosticar. El magmacer Carmen, pero ahora estoy muy apresurado. El doctor, asustado y confundido, salió por la mampara para no volver jamás. Desde ese julio de 1857, no volvió a responder nunca más a alguna petición del arzobispado. A partir de ahí, desfilaron 6 de los mejores médicos de Santiago. Todos tenían varias hipótesis sobre este caso. La más común era la histeria ovárica. Sin embargo, hubo 2 facultativos que dijeron que esto escapaba de las ciencias naturales. ¿Qué sugirieron? Exorcismo. Se practicó ese mismo año en varias lenguas. Y curiosamente, solo eso logró calmar los arrebatos de la ira sacrílega de Carmen Marín. Sin embargo, un hecho que los presentes consideraron muy terrorífico es que en el momento que supuestamente saltó el demonio, este dijo: Volvemos al presente y tengo una pregunta para ti, Jorge. ¿Qué pasó con el doctor y con Carmen? El doctor Sacier volvió a dirigir la casa de Orates y ser decano de obstetricia, que era su especialidad. Quiero decir un dato curioso. En la época se asociaban todos los trastornos mentales a las supuestas fiebres uterinas o el famoso diagnóstico de histeria ovárica. Con esto explicaban todo, o sea, hombres siendo hombres desde la colonia. De todas formas, Jorge, me queda una duda. ¿Qué pasó con los doctores y sacerdotes que escucharon hablar en otras lenguas a este ente que habitaba en el cuerpo de Carmen Marín?
Entiendo que los médicos le hablaban en francés, inglés, latín e incluso en griego. ¿Cómo era posible que ella pudiera responder? Según los documentos del Arzobispado de Santiago, lo que sucedió fue que cuando cantaba en francés los cantos religiosos como el Magnificat, Carmen respondía a obscenidades en el mismo idioma, lo que pasaba con los rezos en latín y también las palabras en inglés. Pero Carmen Marín vivía en Valparaíso, entonces había escuchado estas palabras antes, ¿no? El conocimiento de idiomas tiene relación con las palabras que escuchaba diariamente en su casa. Y un dato muy importante es que Carmen era hija de un comerciante del puerto de Valparaíso, donde era natural que llegaran muchos extranjeros. Pero ¿cómo podemos explicar que respondiera en griego? No creo que fuera un idioma tan popular. La investigación del arzobispado, justamente ese idioma es el único que no tiene una explicación de por qué ella podría responder en griego. Bueno, para seguir con el tema, después del diagnóstico de los médicos, el arzobispado recurrió a lo que parecía una medida extrema, el exorcismo, que sabemos que ocurrió en Santiago en 1857. Este causó una gran expectativa en la prensa de la época. Sabemos que Carmen Marín estuvo un año internada en el hospital de Valparaíso y después nuevamente internada en el hospital San Borja, y después de un año de tratamiento dejó de presentar esta conducta normal. Esos tratamientos que incluían cloroformo y adivinen, cloroformo. Es que la medicina de la época es más bien ensayo y error. Y estos temas de salud mental estaban totalmente a ciegas. Si creíamos que hace algunos años estaban olvidados, en esa época ni siquiera existían. El tratamiento consistía en la mayoría de los casos adormecer al paciente con éter o cloroformo y sentarse a ver qué podía pasar. Se sabe que después de este periodo de recuperación, la extraña enfermedad volvió, así que fue el turno de la iglesia. De esa forma fue como se trasladó a Santiago al convento de las Carmelitas Descalzas. Esto generó una discusión que provocó todo un revuelo institucional. La medicina enfrentada a la religión, un caso totalmente inexplicable para la ciencia de la época. Sin embargo, los médicos de la época se aproximaban más a zapateros que a médicos formales. Esto hizo que la hipótesis de la posesión demoníaca tuviera más sustento. Los diagnósticos formales de enfermedades vinieron entrando al siglo XX con la difusión de la higiene. La medicina estaba en un periodo de experimentación. Era muy difícil tener certezas debido a lo aislado de nuestro país. Todo era una suposición en temas de salud mental. Por ejemplo, el síndrome de Tourette, que pudo ser el responsable de los actos de Carmen, recién se descubrió en Francia a fines del siglo XIX. O sea que la medicina de la época equivale a jugar al cacho. Unos dados a la mesa y diagnóstico. Fiebre ovárica, histerismo o gangrena. Es más bien el problema, la falta de medios científicos serios para probar las hipótesis que los médicos podían tener. Cabe destacar que la mayoría de los científicos, entre comillas, que llegaron a Chile por la década de 1850, como Saussure, Ignacio Domeyko y Rodolfo Filippi, estaban aislados de la comunidad científica europea. Es por eso que sus diagnósticos carecían de todo este método científico y respaldo. El caso particular que enfrentó a la Iglesia y la ciencia, en la época ya estaba en disputa ideológica. Si la Iglesia era o no una superstición o un recuerdo del pasado. Lo que no podemos descartar que la misma enfermedad o manifestación sobrenatural puso a médicos y sacerdotes muy nerviosos. 2 de ellos declararon que lo que vieron no pertenecía a las leyes de las ciencias naturales. Es que claro, era inexplicable este cambio en el ambiente, la fuerza sobrehumana, los grotescos cambios corporales y la fobia a todo símbolo religioso. Eso es lo que hace este caso tan misterioso. Con la información científica disponible hoy, sabemos que es posible que enfrentara un cuadro psicótico posterior al abuso sexual temprano o un síndrome de Tourette. Pero esas son hipótesis.
nada está asegurado o comprobado. Sabemos que Carmen Marín, después de estar sometida al exorcismo, no volvió a presentar síntomas de enfermedad mental o posesión. Al parecer, el choque emocional de ser sometido a este tratamiento tan particular fue responsable de sus cambios. Igual yo creo que a cualquiera le pasaría si es sometido a un exorcismo que cambiaría su forma de ser. El caso del exorcismo de Carmen Marín es uno de los primeros misterios de la medicina del siglo XIX. Uno de los casos más documentados de enfermedades mentales en Chile en esa temprana época. Enfermedad o posesión demoníaca, nadie lo sabe, pero el caso de Carmen Marín fue capaz de asustar a los médicos más prominentes de la sociedad chilena y también consiguió que el arzobispado publicara una completa memoria sobre los hechos ocurridos. Actualmente la pueden encontrar en su sitio web, el de Memoria Chilena. ¿Cuál es la historia tras esta manifestación demoníaca? Eso nunca lo sabremos. Y dime, Jorge, ¿qué te parece este caso que acabamos de hablar? ¿Te dio miedito? ¿Vas a poder dormir en la noche? Yo creo que en esta noche de invierno me voy a sentir como el doctor Sacié, totalmente perseguido por seres demoníacos. Yo pensé que con un francés falso en tu acento, igual que el mío. Doctor Sacié. Sacre bleu. Bueno, queremos agradecer a nuestra audiencia por volver a asustarse con nosotros porque nos encanta asustar a la gente y espero que nos acompañen en un próximo capítulo. En el próximo capítulo se vienen los expedientes secretos X chilenos, el caso más desconocido de la ufología nacional. Terror en la Antártica. Adiós.